Los 25 sesgos cognitivos. Esto es algo de lo que se habla muy poco. Yo por lo menos cuando cursé Administración y Dirección de Empresas y más tarde un máster en Emprendeduría, nunca nadie me abrió las puertas a este conocimiento. ¿Y por qué? La mayoría de gente me pregunta cómo ser mejor en el mundo de los negocios o cómo incrementar su efectividad en el marketing. Y la respuesta siempre es la misma. En el fondo no estáis intentando más que crear una propuesta de valor, un bien o un servicio, e intercambiarlo por dinero. ¿Pero este dinero dónde sale? De gente. O sea, estáis intentando que humanos os den vuestro dinero a cambio de vuestro bien o servicio. ¿No sería muy beneficioso entender cómo funciona la psicología de estos humanos? ¿Cómo tomamos decisiones? La mayoría de gente se cree que somos muy racionales, pero eso dista mucho de la realidad. Siempre tomamos decisiones pensando que es lo más lógico que hemos podido hacer, pero cuando miramos un poco desde fuera o hacemos la vista atrás, nos damos cuenta que desde el buen juicio o el razonamiento eso no era lo que teníamos que hacer. De ahí salen los 25 sesgos cognitivos. Son cosas que pensamos en el momento que estamos haciendo muy bien, pero distan mucho y sistemáticamente nos equivocamos y hacemos cosas que no son lo que deberíamos hacer si lo pensásemos con calma. Esto es algo que os servirá muchísimo no solamente para el mundo del marketing, los negocios, etc., sino para vuestra vida misma. Entenderlos os hará alguien mucho más alerta y consciente de lo que pasa alrededor vuestro. Y vuestra toma de decisiones seguramente incrementará. Así que este vídeo vamos a hablar sobre los 25 sesgos cognitivos. Yo la verdad es que los cursos que he visto por internet de este tipo de conocimiento son súper caros y creo que eso es una injusticia. Por lo tanto, me gustaría daros aquí un buen vídeo en el que podéis verlos, estudiarlos de manera totalmente gratuita. Así que vamos allá. Número 1. Sesgo de confirmación. Esto seguramente os ha pasado 1000 veces. El sesgo de confirmación lo que nos está diciendo es que siempre buscamos información externa a nosotros que valide lo que ya pensamos. Por ejemplo, si yo ahora mismo creo que el agua de coco va muy bien para el cuerpo humano, no voy a buscar en internet ¿va el agua de coco bien para el cuerpo humano? Sino buscaré ¿por qué el agua de coco va bien para el cuerpo humano? ¿Veis aquí la diferencia? Estamos buscando la mayoría de veces gente, artículos o opiniones que simplemente lo que están haciendo es reafirmar lo que ya pensamos. Esto pasa un montón en política, en opiniones, en valores, de todo. Fijaros realmente, y sobre todo fijaros si lo estáis haciendo vosotros. Sesgo de proyección. La tendencia a pensar que los demás piensan como nosotros. No solamente los demás, sino nuestro yo de aquí, un futuro. No sé si os ha pasado, pero yo a veces voy al McDonald's muy ilusionado por comer esa hamburguesa, pero al acabar me arrepiento. Mi estado emocional y mis pensamientos no son los mismos que mi yo de hace 10 minutos. Esto pasa también con la gente. Pensamos, por ejemplo, que los estudiantes que beben alcohol, todos sus amigos les encanta beber alcohol. O los estudiantes que les encanta mucho un deporte, por ejemplo el fútbol, asumen que todos los demás también, pero en el fondo ni siquiera lo saben, no le han preguntado. Esto es el sesgo de proyección. El sesgo de proyección a veces acaba induciendo el sesgo de falso consenso. Y esto quiere decir que no solamente pensamos que los demás piensan como nosotros, sino que también están de acuerdo con nosotros. Os pondré un ejemplo muy claro. Imaginémonos que te gusta una chica. Vas a su grupo de amigas y le preguntas si ¿alguna de vosotras quería salir conmigo? Una de ellas te dice, no, las 4 de aquí tenemos novio y no te podemos dar el número de teléfono. Esta chica acaba de asumir que las otras 4, aun teniendo novio, van a hacer como ella y no le van a dar el número de teléfono. Aquí no entramos en temas morales, pero a lo mejor una de ellas dice, no, yo sí que le quiero dar el número de teléfono. ¿Por qué pensabas que yo no se lo quería dar? Ahí es donde entra el sesgo de falso consenso. Pensamos a veces que los demás están de acuerdo con pensamientos e ideas que nosotros tenemos. El sesgo de descuento hiperbólico. Esto es muy sencillo. Es la tendencia a querer pagos inmediatos a pagos futuros mayores. Por ejemplo, muchos de vosotros preferirían ahora mismo 5 euros a esperar una semana a tener 7. Hay un estudio muy interesante que hicieron en Stanford en el que pusieron a un chaval en una habitación durante 15 minutos, le presentaron una galleta y le dijeron que si conseguía esperar esos 15 minutos, le darían 2. La mayoría de chavales cogió la galleta y se la comió. Los científicos luego siguieron las vías de estos chavales y se dieron cuenta que la tendencia a la obesidad, a la adicción a drogas y al autosabotaje era mucho mayor que las que habían esperado esos 15 minutos y habían recibido las 2. Por lo tanto, fijaros realmente, la tendencia, por ejemplo, a comer alimentos que sabemos que nos van mal, pero son muy suculentos a la hora de comerlos, sacrificando nuestra salud. Esto es la tendencia al descuento hiperbólico. El sesgo de correspondencia. Asumimos erróneamente que lo que hacen las personas
es más bien identificativo con cómo es esa persona que en el contexto social que se ha producido esa acción. Por ejemplo, imaginémonos que vamos a una fiesta y nos introducen a un amigo de un amigo. Nosotros vamos a saludarle y esta persona, sin poca dilación, nos hace un saludo un poco borde y se va. Nosotros podemos pensar que esta persona es un capullo. ¿De qué va? Pero no tomamos en consideración que quizá el contexto suyo personal era muy difícil. A lo mejor se le ha muerto un pariente o a lo mejor ese día estaba sufriendo una depresión enorme. Por lo tanto, asumimos que las personas, cuando hacen acciones, es más identificativo de cómo es esa persona que no de lo que pasa alrededor. El sesgo de la maldición del conocimiento. La tendencia que ocurre cuando gente más informada le cuesta ponerse en la piel de gente menos informada y ver el problema desde su perspectiva. Un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que hay un abogado y está todo el día hablando con otros abogados. Siempre está hablando de jerga de abogados y siempre está en diferentes casos. Ahora venimos nosotros y le preguntamos sobre un tema legal. Este abogado nos da una respuesta totalmente indescifrable. Este abogado está teniendo la tendencia de la maldición del conocimiento. No puede ponerse en nuestro contexto y entender que no entendemos lo que él sabe. Así que, para intentar evitar este sesgo, lo que tenemos que hacer es conocer a nuestra audiencia o con quién estamos hablando e intentar rebajarnos a su nivel, a su forma de comunicarse. De esta forma no padeceremos este sesgo. El sesgo del enmarcado. A veces sacamos diferentes conclusiones cuando la información es exactamente la misma, pero dependiendo de cómo se nos ha presentado esa información. Por ejemplo, imaginémonos que un doctor le dice a su paciente que tiene un 90% de posibilidades de sobrevivir la operación. Muy bien, pero imaginemos ahora que le dice que tiene un 10% de posibilidades de morir. ¿Cómo se tomaría el paciente esta misma información pero planteada de distintas formas? Obviamente el 10% de morir le parecería algo mucho peor que el 90% de posibilidades de sobrevivir, cuando la información realmente es la misma. El sesgo de comprensión retrospectiva, la tendencia a ver eventos pasados como algo predecibles. No sé si os sonará la típica frase de «lo sabía, María y José estaban liados, se venía a venir». Este tipo de frases lo que realmente nos están pasando es el sesgo de comprensión retrospectiva. Lo vemos todo mucho más fácil una vez ha pasado. Parecemos que seamos genios una vez que ha pasado, pero en el fondo no estamos más que cayendo en este sesgo. El sesgo de la víctima identificable. Esta es la tendencia a darle más importancia a una sola persona que está en peligro que a un grupo. Por ejemplo, si ahora mismo vemos un anuncio en el que nos enseñan el típico niño que realmente tiene mucha hambre, vamos a sentirnos muy identificados. Pero si nos dicen que tenemos que ayudar a todo un país que está en hambre, ahí quizá ya no nos sentiremos tan identificados. Este sesgo lo que está diciendo es que nos identificamos más con una persona más cercana y única que no un gran grupo de personas. El sesgo del coste hundido. Esto es la tendencia a justificar nuevas inversiones ya que hemos hecho más anteriormente. Esto pasa mucho con los juegos, por ejemplo, freemium. Te van haciendo poner 5 euros, 10 euros, 10 euros más, y cada vez te vas adictando más porque piensas, ya llevo 30 euros puestos, esto realmente me tiene que gustar. También se ve mucho cuando los jugadores, por ejemplo, de póker, de ruleta o de cualquier juego, llevan mucho tiempo jugando y llevan como 200 euros ya puestos y están perdiendo. La mejor opción ahora mismo sería levantarse la mesa e irse, pero el sesgo de coste hundido les hace quedarse porque quieren recuperar. Llevan mucho ya invertido en eso y justifican la siguiente inversión. El sesgo de aversión a la pérdida. Si ahora mismo os planteo un juego y os digo, mirad, tiramos una moneda. Si sale cara, os pago 1.100 euros. Si sale cruz, me pagáis 1.000. Para la gente que entienda la probabilidad, que espero que seamos todos, sabremos que esto es una propuesta muy beneficiosa, pero si os diría de jugar ahora mismo, ¿lo haríais? ¿Estaríais dispuestos a perder 1.000 por solamente ganar 1.100? La mayoría de gente va a decir que no. Es más, se ha hecho un estudio y dicen que necesitamos por lo menos que sea el doble la ganancia que la pérdida. Por lo tanto, estamos dándole mucha más importancia a las pérdidas que a las ganancias. Hay un experimento también muy interesante en el que a diferentes grupos les dieron una taza y les dijeron que pusieran un precio, el que quisieran. Pero a un grupo les dijeron que esa taza ahora mismo era suya. Adivinar qué pasó. La gente que la taza percibía eso como suyo, le puso un precio mucho más que los otros. Por lo tanto, de aquí podemos extrapolar que lo que ya es nuestro o lo que podemos perder va a ser siempre valorado mucho más alto que lo que no. El sesgo del resultado. La tendencia a medir una decisión por el resultado que ha conllevado, no la decisión en sí. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando tomamos una decisión de inversión muy arriesgada y ganamos muchísimo dinero,
parecemos genios. Esa decisión ha sido brillante, pero la verdad es que no estamos juzgando la decisión en sí, estamos juzgándola por el resultado que ha obtenido. Así que este sesgo es realmente fácil de intentar que no nos pase. Simplemente pensemos en la decisión en sí, nunca pensemos en el resultado. Si por ejemplo alguien gana en la lotería, o por ejemplo alguien, aún más sencillo, va a una tragaperras y el primer día gana, a partir de ahora va a pensar que él es muy bueno jugando a las tragaperras y seguirá jugando hasta que se arruine y pierda todo lo que ha ganado. El sesgo de exceso de confianza. Esta es la tendencia a pensar que somos mucho más listos que los demás o que respondemos a preguntas de forma mucho más eficaces que otras personas. Hubo un experimento que le preguntaron a los estudiantes de la universidad que pensasen en las últimas respuestas de los exámenes y que dijeran con qué grado de exactitud habían acertado. Ellos decían que el 99% lo habían hecho perfecto, pero realmente el 40% no lo había hecho, así que hay una gran disonancia entre estas dos partes. Luego hay un experimento muy interesante en el que se dieron cuenta que el 80% de nosotros, de los humanos, cree que está sobre la media a nivel de inteligencia. Así que este sesgo nos está diciendo que seamos más humildes, que realmente pensemos más y no pensemos que ya lo sabemos todo. El sesgo del riesgo compensado. Esto es la tendencia a tomar muchos más riesgos cuando percibimos que la seguridad va subiendo. Un ejemplo muy claro es la gente cuando corre en coche y está tomando decisiones mucho más arriesgadas, lo hace porque se dan cuenta que están percibiendo que la seguridad en los coches va subiendo, los cinturones, los airbags, etc. Y esto hace que, en consecuencia, tomemos decisiones más arriesgadas y subamos el riesgo. El sesgo del efecto aureola. Esto es la tendencia a que cosas positivas o negativas sobre las cualidades de una persona se esparzan a los ojos de los demás a diferentes áreas de su personalidad. Por eso, por ejemplo, ponen a políticos que sean realmente muy atractivos porque, aunque no estemos de acuerdo con sus ideas, realmente es una persona muy guapa y esa característica positiva se esparce a las demás. O, por ejemplo, también perdonar a nuestros héroes de la infancia cuando han cometido un crimen. ¿No os acordáis de cuando Messi estafó a Hacienda? La mayoría de gente lo perdonaba y era como, no, da igual, es Messi. Eso es el efecto aureola. Es tan buen jugador que le perdonamos lo demás. El sesgo de ilusión de información asimétrica. Esto es la tendencia a pensar que nosotros sabemos más de nuestros compañeros, amigos o familia que ellos mismos. No sé si os habéis dado cuenta que en muchas discusiones a veces acabamos diciendo «Hey, pero es que tú eres un capullo», o «Tú siempre haces lo mismo», o «Tú, no sé si te das cuenta, pero siempre estás replicando cada vez que se te hablan», como si conociéramos más a la otra persona que ellos mismos. Eso es el sesgo de ilusión de información asimétrica. Pensamos que sabemos más de los demás que ellos mismos, cuando en el fondo, obviamente, no es así. El sesgo de autoservicio. Esto es la tendencia a atribuirse nuestros éxitos de forma más representativa y ocultar los fracasos. Hay un ejemplo muy claro. No sé si os acordáis en el colegio cuando salíamos de un examen, la mayoría de alumnos que habían tenido una buena nota lo atribuían a su estudio, pero cuando les iba mal era culpa de que la corrección del profesor había sido muy mala. El sesgo de ilusión de verdad. Esto es la tendencia a creerse argumentos y ya los hemos oído antes. Los que más utilizan este sesgo son los anuncios de televisión. Por eso siempre lo repiten, porque cada vez que lo vas escuchando te suena más familiar, lo ves más real, porque inconscientemente ya lo has visto antes y ese sesgo te hace hacer ver que eso es más real de lo que realmente es. El sesgo del efecto foco. Esta es la tendencia a sobreestimar la percepción de los demás hacia ti. Cuando salimos a la calle normalmente pensamos que todo el mundo nos está mirando y somos el centro de atención. El sesgo de foco hace que tú siempre pienses que estás en el centro de las miradas, cuando la gente en realidad está más pendiente de lo que le pasa a ella que lo que realmente te está pasando a ti. Así que siempre pensamos mucho más que los demás nos están percibiendo cuando realmente no. El sesgo de la supervivencia. La mayoría de gente se centra en las empresas o personas que han sobrevivido y le atribuyen todo ese mérito y esa grandeza, pero nos olvidamos de las que han perecido en el camino. Por eso se ha puesto tan de moda ahora empezar startups, porque Google, Microsoft, Facebook, todo fueron startups y vemos cómo son empresas multimillonarias, pero ¿qué os diría si 9 de cada 10 fracasan? Esas 9 que no han sobrevivido nunca las vais a conocer. Por lo tanto, este sesgo nos está diciendo que solamente nos fijamos en ese 10% que sí realmente pasan la línea y triunfan. El sesgo de disponibilidad. Este sesgo lo que nos está diciendo es la tendencia a evaluar una situación con lo primero que se nos pasa por la cabeza. El humano nunca quiere quedarse sin una explicación. Por lo tanto, cuando se le presenta una nueva situación o se le presenta para algo que tiene que evaluar,
lo primero que se le pasa por la cabeza o lo primero que tiene ahí, lo coge y lo utiliza, cuando realmente hay muchas más cosas, muchas más fuentes que podríamos comparar, pero es más importante lo que recordamos para nosotros. Obviamente, eso está mal, deberíamos encontrar muchas más informaciones, pero eso es lo que nos dice el sesgo de la disponibilidad. El sesgo del nadador olímpico. Esto es la tendencia a pensar que podemos alcanzar el cuerpo de un nadador olímpico si entrenamos tan duro como ellos, cuando en el fondo es al revés. El nadador olímpico es nadador olímpico porque ya ha nacido con un cuerpo predispuesto para eso. Así que, os daré otro ejemplo. ¿La Universidad de Harvard realmente es tan buena como dicen? ¿O es que han puesto un filtro muy bueno y solamente dejan pasar a los mejores alumnos, creando las mentes más brillantes, no solamente por su educación, sino por los alumnos que entran? Esto es lo que dice el sesgo del nadador olímpico. El sesgo de la negatividad, la tendencia a centrarnos en los aspectos más negativos. No sé si os habéis dado cuenta, pero la mayoría de noticias que llegan a las portadas de los periódicos son las más malas y de catástrofes y de enfermedades y de cosas que lo mal que está yendo el mundo, cuando en el fondo estamos viviendo unas épocas en las que las catástrofes, las desigualdades y la pobreza están siendo más bajas que nunca, pero constantemente nos centramos en lo malo que pasa y no en lo bueno. Esto es el sesgo de la negatividad. El sesgo del efecto anclaje. Esta es la tendencia a comparar con lo que tenemos cerca o disponible. No sé si os ha pasado muchas veces, pero cuando vais a un supermercado y queremos comprar, por ejemplo, una máquina de hacer café, no sabemos cuál es el precio exacto de una máquina de hacer café. De ahí que comparamos con un precio que esté al lado. ¿Cuál es el precio más caro de la máquina de café? 200 euros. Pues una de 150 no está mal. El efecto anclaje se llama así porque cogemos un precio como inicial, por ejemplo, el de 200 euros, y de ahí lo comparamos con el resto. De ahí que muchos restaurantes pongan platos súper caros, de 20, 30, 40 euros, y luego platos más asequibles, de 20 euros, cuando quizá ese plato de 20 euros que a ti te parece algo normal porque lo comparamos con el de 40, es algo muy caro porque a ellos les cuesta 2 o 3. Y por último, el sesgo del punto ciego. Y este es el que a mí más me gusta porque es el que me hizo darme cuenta de que no somos perfectos. El sesgo del punto ciego es pensar que los demás tienen más sesgos que tú o que son más imparciales que tú. Vemos más los problemas en los demás que en los nuestros. Por lo tanto, ahora que ya hemos acabado, no vayamos por ahí viendo los errores y las decisiones sistemáticamente erróneas de los demás sin darnos cuenta de que nosotros mismos somos muy capaces de caer en todos estos sesgos. De aquí me gustaría que analizaseis todos estos 25, os repasáis bien la lista, tomaseis apunte y de ahí en el siguiente vídeo o de aquí unos cuantos analizaremos estos 25 sesgos, las combinaciones que pueden hacer entre ellos, cómo potenciarlos para encontrar un marketing y un plan de negocio o un negocio en sí súper potente. Si no sabéis estos sesgos y queréis hacer un buen marketing de hoy en día que esté a la altura de poder captar la atención de millones de gente, tenéis que repasaros estos 25 sesgos, tomar nota y de ahí os enseñaré cómo hacer combos para llegar a lo más alto. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Me encantaría que si tuviese alguna pregunta sobre estos sesgos, me encanta responderla, ponerla aquí abajo en el comentario, suscribiros a mi canal, pondré muchos más de este estilo, así que hasta la próxima. Por cierto, antes de que se me olvide, si queréis ver el guión de este vídeo, he creado una página web en la que voy a colgar no solamente estos vídeos, sino el guión entero, apuntes y demás cosas que me han parecido interesantes sobre el tema. Así que si queréis indagar un poco más, entrar en eugeoyer.com, pondré el link aquí abajo y digamos que podréis tener un abanico más amplio sobre el tema. Espero que os haya gustado y nos vemos.